Hola Unitipers, ¿cómo están? Soy Olinka Olvera, la maestra de español, y me da mucho gusto que estén otra vez con nosotros en una clase más. Y bueno, pues recuerden que en la plataforma podrán encontrar muchos más videos, muchos más ejercicios y ver muchas otras materias, y que se preparen de la mejor manera posible para sus exámenes de admisión. Entonces, el día de hoy nos toca ver una clase sobre mensajes explícitos y mensajes implícitos, ¿no? Entonces vamos a empezar, como siempre, con la pregunta del día, y la pregunta que vamos a resolver hoy es la siguiente. Entonces, veamos. Recuerden que aparece del lado derecho, de mi lado derecho. De las siguientes oraciones, ¿cuál es un mensaje explícito? Tenemos inciso A, Omar es un burro. Inciso B, la poesía expresa los sentimientos del autor. Inciso C, la fiesta de anoche estuvo tan buena como ver pintura secándose. E inciso D, esos de la selección sí son unas piedras. Entonces vean las opciones que tenemos, esas 4 oraciones, y ver cuál es un mensaje explícito a partir de lo que vamos a ver a continuación. Bueno, pues empecemos. Quisiera como recordarles rápidamente que en la comunicación vamos a tener 3 elementos principales, ¿no? Vamos a tener un receptor, alguien que da un emisor, receptor y un mensaje. Y a pesar de que se cree que la comunicación es un sistema como tan simple como que alguien habla, da el mensaje, alguien recibe y lo entiende, bueno, pues la comunicación suele ser muchísimo más compleja que eso, ¿no? ¿Por qué? Porque los mensajes van a estar de cierta manera codificados y el receptor tiene que descodificar esos mensajes, intentar saber qué quiere decirle su hablante. Y recordemos que esto es muy simple. Vayamos a la práctica. ¿Cuántas veces no hemos tenido confusiones porque nosotros hemos dicho una cosa y otra persona ha entendido otra cosa? Cuando esto pasa, en realidad pasa porque el que está hablando no está siendo lo más claro posible, y por otro lado, el que está recibiendo el mensaje, bueno, pues puede sobreinterpretarlo de muchísimas maneras, ¿no? Y vamos a ver cómo hay 2 tipos de mensajes, y esto cómo nos va a ir llevando la comunicación que vamos teniendo con otras personas. Vamos a tener en la lengua 2 tipos de mensajes: los mensajes explícitos y los mensajes implícitos, y vamos a ver el primero, mensaje explícito. El mensaje explícito va a ser claro, va a ser súper claro, no va a haber dudas, va a ser claro y muy bien explicado, totalmente explicado, no va a esconder nada entre líneas, no va a quedar nada a una sobreinterpretación, y no puede haber como muchas posibilidades de lo que se quiere decir cuando se da un mensaje explícito. Asimismo, es un mensaje directo. No, volvemos a lo mismo, no hay sobreinterpretaciones, es un mensaje completamente directo, y justamente viene y se le llama explícito porque viene de la palabra latín explicitus, y esto nada más se los dejo ahí como un dato curioso, y que también sirva como un dato para recordar, porque cuando sabemos de dónde vienen las palabras es muchísimo más fácil entenderlo, y a partir de que entendemos una palabra es mucho más fácil recordarla. Entonces, explicitus en latín significa fácil, y también significa libre de obstáculos. Entonces, si lo pensamos como una cuestión de mensaje y de comunicación, bueno, pues es un mensaje, pues eso, libre, ¿no? Que no nos va a costar ningún trabajo poderlo entender. Y recordemos también que para poder entender los mensajes es importante que el que está recibiendo el mensaje tiene que irlo interpretando y haciendo un trabajo cognitivo. En el caso de los mensajes explícitos, el trabajo cognitivo, o el trabajo que hace el cerebro, por así decirlo, es mucho más sencillo. Se llega de una manera mucho más rápida y mucho más fácil. En cambio, con los mensajes implícitos es mucho más tardado. Entonces, vamos a poner un ejemplo de mensajes explícitos, ¿no? Un mensaje explícito puede ser: Antonio decidió estudiar la carrera de historia. En este enunciado, vaya, no hay nada
que se pueda malentender o sobreentender o que tenga otras posibilidades de significado. Simplemente es eso. Antonio decidió estudiar la carrera de historia y vaya, es completamente claro, no es completamente directo. Uno no está pensando si es cierto que lo decidió, si no lo decidió, si estudió historia o estudió otra cosa. Es muy claro y es muy directo. Por ejemplo, vamos a ver que también tenemos, no sé, una oración como: no lograré llegar a tiempo al dentista porque hay mucho tráfico. Igual, lo mismo, hay mucho tráfico, sabemos que hay mucho tráfico en esta ciudad y que por cuestiones de tiempo no vas a llegar al dentista. Y ahí es un mensaje explícito, no hay nada que haya que sobreentender. Y ahora que veamos mensajes implícitos van a ver cómo son diferentes, ¿no? Ahora bien, en estos enunciados se va a presentar una información, como ya lo dije, directa, ¿no? No es necesario que el lector o el escucha, porque claro, el mensaje no solamente va a ser hablado, sino también puede ser un mensaje leído, ¿no? Que alguien escribió y que alguien tiene que leer, ¿no? El lector o el escucha no necesita sobreanalizar, ¿no? El mensaje, sino automáticamente lo escucha, va a entender justamente lo que se quiere decir, ¿no? La comprensión va a ser sencilla. ¿Cómo podemos identificar un mensaje explícito? Bueno, pues la intención es visible en el sentido de que se capta la primera impresión. En cuanto lo escuchas, digo, no es inmediato, pero automáticamente puedes entender lo que se quiere decir sin sobrepensar, ¿me quería decir eso? ¿No me quería decir eso? ¿No? Como generar duda. Eso, ¿no? Cuando el receptor lo recibe, lo procesa, como les decía, de manera inmediata y la información del mensaje. Entonces, ahora, antes de que veamos los mensajes implícitos, vamos a recordar nuestra pregunta del día para irla resolviendo. Tenemos los siguientes, la pregunta es la siguiente: de las siguientes oraciones, ¿cuál es un texto explícito? Inciso A, Omar es un burro. Inciso B, la poesía expresa los sentimientos del autor. Inciso C, la fiesta de anoche estuvo tan buena como ver pintura secándose. E inciso D, esos de la selección sí son unas piedras, ¿no? Entonces vamos a ver justamente esto. Ahora vamos a ver, anótenlas. Ya saben que yo siempre les recomiendo que anoten las preguntas. Yo sé que aparecen del lado derecho, pero yo les recomiendo que las vayan anotando, que las vayan pensando, ¿no? Bueno, vamos ahora con mensaje implícito. El mensaje implícito es un mensaje que esconde un significado. Entonces vamos a poner acá: esconde un significado. Por lo tanto, en contraposición al mensaje explícito, es un mensaje indirecto, ¿no? No es exactamente lo que se quiere decir cuando alguien está diciendo algo, ¿no? Es un mensaje indirecto, esconde otro significado, otra explicación, otro propósito, ¿no? Está mal expresado. ¿Por qué existen los mensajes indirectos? Por muchas cuestiones. Implícitos por muchas cuestiones. Una de esas cuestiones es la siguiente: porque está mal expresado, y eso es muy evidente. A veces no decimos las cosas como las queremos decir, y entonces la gente puede sobreinterpretarlas de cierta manera, porque no tienen ciertos tonos. Por ejemplo, no es lo mismo decirle a una persona una cosa con una entonación a mandarle un mensaje. ¿Y cuántas veces por mensajes de WhatsApp o mensajes de Facebook o de lo que sea, que son mensajes escritos, sobreentendemos cierta información, ¿no? Dices, no, es que esa persona ya se enojó conmigo. Claro, porque no tiene tono y tal vez la persona ni siquiera está enojada contigo. Eso es, por ejemplo, un problema de los mensajes implícitos, ¿no? Asimismo, el mensaje implícito es un mensaje confuso, genera confusión, y por tanto esta confusión va a necesitar, para que se pueda entender este mensaje que no es directo, se va a necesitar de un análisis de mayor profundidad. Entonces necesita un análisis. El receptor o el escucha, o en el caso de que esté leyendo, el lector, tiene que justamente ir haciendo un análisis de
lo que está escuchando, de lo que está viendo, para poder entender qué es lo que quiere decir la persona que se está dirigiendo a él, ¿no? Entender y dar como una interpretación, ¿no? No es claro, no es un mensaje directo, ¿no? Tiene un mensaje, eso, es un mensaje entre líneas, vamos a ponerlo aquí, mensaje entre líneas, y por tanto, para poder llegar al mensaje tenemos que hacer un análisis, ir pensando e ir agregando muchas más cosas para entenderlo, cuestiones como contextuales, ¿no? El tono de voz, cómo es la gente, o sea, los gestos que está teniendo la gente en caso de que estés hablando con alguien, en caso de que sea un texto, ver qué más hay en el texto para poderlo entender. Por ejemplo, un caso de un mensaje implícito es una obra literaria. En una obra literaria tenemos un mensaje explícito y un mensaje implícito. El mensaje explícito, bueno, pues es la historia, y el mensaje implícito es la intención del autor. Y entonces, a partir del análisis del mensaje explícito del autor, podemos ir sacando el mensaje implícito. ¿Qué es lo que buscaba justamente este autor con esta obra literaria, ya sea una novela, un poema, un cuento? ¿Qué busca reflejar o criticar? Y esto solamente se puede hacer a través de el análisis de el mensaje explícito, agregar cuestiones contextuales, en qué época, qué corriente literaria, ¿no? Por ejemplo. Finalmente vamos a poner un ejemplo de mensaje implícito verbal. Ya les puse un ejemplo de texto, como puede ser el texto literario, y en el texto hablado, coloquial, vamos a ver. Tenemos una conversación donde está Juan y Raquel. Juan le hace la siguiente pregunta a Raquel: ¿estarás en tu casa esta noche? Y Raquel contesta: estaré muy ocupada, tengo mucha tarea. Ese no está siendo un mensaje explícito. Un mensaje explícito sería sí estaré en mi casa o no. Claro, pero cuando Raquel contesta: estaré muy ocupada, tengo mucha tarea, Juan tiene que buscar entre líneas y hacer un análisis para entender si va a estar o no va a estar, porque puede estar muy ocupada en su casa, o puede estar muy ocupada en la oficina, o puede estar muy ocupada en la escuela o en la biblioteca. Entonces tiene que hacer un análisis para poder entender el mensaje. Eso es un ejemplo de un mensaje implícito. No está siendo completamente directa. ¿Estarás en tu casa, sí o no? Que es lo único que espera. Es que estaré muy ocupada. Bueno, sí, pero ¿vas a estar o no vas a estar? ¿No? Ese es un claro ejemplo. ¿No? ¿Qué más vamos a tener? Lo que les mencionaba, ¿no? Estos ejemplos. Siempre se necesita eso para un mensaje implícito, hacer el análisis justamente contextual de las cosas que tenemos alrededor, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo a alguien: cierra la ventana, claro, es evidente que hay una ventana en el lugar primero y que está abierta, ¿no? Ese es un mensaje directo, explícito, pero al final tiene eso como una cuestión, contextual. Vamos a ver cómo identificar un mensaje implícito. Bueno, pues primero, como se los dije, existe una intencionalidad oculta que no es visible a la primera impresión, ¿no? No es tan fácil de analizar, y yo siempre digo que, bueno, para identificarlo tenemos que utilizar la pregunta ¿por qué? Entonces, voy a poner otro ejemplo muy común de los mensajes implícitos. Un ejemplo de mensajes implícitos son los refranes. Entonces, si tenemos, por ejemplo, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Para poder identificar su significado o hacer el análisis, hay que preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué camarón que se duerme se lo lleva la corriente? ¿No? Claro, si fuera un mensaje completamente explícito, solamente
no tendría otro significado, ¿no? Tendríamos que el camarón que se duerme, bueno, pues se lo lleva la corriente y al final no habría otro significado. No obstante, los refranes utilizan este tipo de mensajes para darnos otra cosa, ¿no? Darnos un mensaje que está de cierta manera escondido, que tenemos que analizar, que tenemos que deducir, ¿no? En realidad ese es el proceso cuando nosotros hacemos el trabajo mental de analizar y poder entender el mensaje de alguien más. Lo que hacemos es ir deduciendo a partir de lo que vamos utilizando para llegar al significado que queremos. Entonces, si tenemos camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, bueno, pues evidentemente no solo se refiere a los camarones, ¿no? A estos seres que viven en el mar, sino tiene otro significado, ¿no? La gente que no está poniendo atención, la gente que no está trabajando, la gente que se mantiene quieta. Y miren cómo el verbo dormirse va a generar una infinidad de significados que no solamente son directos, sino que pueden significar muchísimas cosas, ¿no? No solo dormir no significa que las personas que se duermen se los va a llevar la corriente, o sea, no, sino más bien las personas que permanecen quietas, las personas que no trabajan o no están motivadas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, literalmente o explícitamente no se los va a llevar la corriente, pero la vida va avanzando. Entonces, al final, corriente va a funcionar como un concepto que va a tener varios significados, ¿no? La vida como corriente, ¿no? El trabajo como corriente, o sea, el tiempo como corriente, ¿no? Entonces, la gente que no trabaja, bueno, pues va a seguir avanzando y se va a quedar justamente ahí, ¿no? Y esto también nos lleva a mencionar que un claro ejemplo de los mensajes implícitos también son las metáforas, que son muy utilizadas en la cotidianidad, ¿no? Tenemos aquí ejemplos de metáforas, ¿no? Cosas que dicen una cosa que explícitamente podrían significar otra cosa, como por ejemplo, la vida es un camino. Literalmente y explícitamente la vida no es un camino, ¿no? Pero justamente implícitamente significa una metáfora, ¿no? Una cosa que tenemos que analizar, que tenemos que deducir, imaginar y entender, y así es como funcionan justamente los mensajes implícitos, ¿no? Es muy interesante porque los mensajes implícitos son mucho más fáciles de encontrar de lo que parece. No pareciera que todos hablamos explícitamente y la verdad es que no, la mayoría de las personas hablamos de manera implícita y podemos encontrar ambos mensajes, tanto explícitos como implícitos, en un sinfín de medios, ¿no? Tanto en textos como en vida cotidiana, en oralidad, como les he puesto ejemplos, también en conversaciones espontáneas, en textos humorísticos. Por ejemplo, los textos que hablan sobre el humor son completamente mensajes implícitos, ¿no? Uno tiene que deducir, ir sacando la información para poder entender, por ejemplo, los chistes o las ironías, las parodias. Y también, por ejemplo, textos poéticos, textos literarios, como se los había mencionado. Y también un ámbito que utiliza muchísimo el mensaje implícito va a ser la publicidad. La publicidad siempre va a dar una serie de mensajes queriendo tener cierta información guardada que uno tiene que ir justamente descifrando, ¿no? Entonces, pondremos un ejemplo más de un mensaje explícito, ¿no? Y vamos a poner, por ejemplo, para que vean cómo es muy fácil encontrarlos, ¿no? Vamos a ponerlo con verde, que era el que estábamos utilizando, y tenemos las clases de Unitips. Están en la plataforma, que es algo que están en la plataforma, que es algo que repetimos todos los profesores cada vez que empieza una clase. Y ahí es muy evidente el mensaje explícito, porque en realidad no estamos queriendo decir otra cosa más que eso. En realidad los videos de Unitips sí están en la plataforma, no hay duda, uno no tiene que deducir estarán, no estarán, como el caso de estarás en tu casa, tengo mucho trabajo. ¿Sí o no? Entonces ese es un ejemplo de un mensaje explícito, es claro, es directo, ¿no? Etcétera. Bueno,
Pues vamos ahora a ver nuestra pregunta, vamos a resolverla. Y la pregunta del día era la siguiente, tenemos la pregunta del día. De las siguientes 4 oraciones, ¿cuál es un mensaje explícito? Tenemos inciso A, Omar es un burro. Inciso B, la poesía expresa los sentimientos del autor. Inciso C, la fiesta de anoche estuvo tan buena como ver pintura secándose. Inciso D, esos de la selección sí son unas piedras. Entonces vamos a ver. Explícito, recuerden, ¿no? ¿Cuál es el mensaje explícito? Omar es un burro. Omar literalmente es un burro, es un asno, es un animal en 4 patas. Pues no, más bien el burro está funcionando como una palabra que implica muchas cosas como culturales, como que no estudia, le va mal en la escuela, no entiende, le cuesta trabajo entender ciertas cosas. Entonces, en este caso, Omar es un burro. Evidentemente no es un mensaje explícito, porque es un mensaje implícito, porque hay que conocer lo que implica ser un burro, ¿no? No tal cual. Luego tenemos inciso B, la poesía expresa los sentimientos del autor. Ahí hay que hacer algún análisis. ¿La poesía realmente expresa los sentimientos de un autor? Sí, no se está poniendo en duda absolutamente nada, no tenemos que deducir nada. Claro, si tuviéramos un poema y tuviéramos que encontrar la intencionalidad del poeta, bueno, sería un mensaje implícito, pero aquí simplemente se está diciendo que la poesía expresa los sentimientos del autor y esto lo hace un mensaje explícito. En este caso, la respuesta correcta es el inciso B. Vamos a ver, de todas formas, las dos últimas oraciones para que no quede duda y no queden justamente ahí, por si alguien puso o eligió que esa era la respuesta correcta. Entonces, la siguiente es, la fiesta de anoche estuvo tan buena como ver pintura secándose. Entonces, igual es bastante humorístico, como se los mencionaba en mensajes implícitos, ¿no? La fiesta de anoche estuvo tan buena como ver pintura secándose. No es que la gente en la fiesta estuviera viendo la pintura, sino más bien, y quiere decir que la fiesta, estaba súper aburrida. O sea, ustedes imagínense ver que pintan una pared y se quedan ahí sentados viendo cuánto tiempo se va a secar esa pintura. Bueno, pues está aburridísimo. Eso es un mensaje implícito. Hay que deducir qué pasaría cuando uno se sienta a ver este tipo de cosas y a partir de ahí inferir y deducir que la fiesta estuvo súper aburrida. Luego, finalmente, inciso D, esos de la selección sí son unas piedras, al igual que el inciso A. Literalmente no son unas piedras los que juegan en la selección de fútbol, sino, implica que no se mueven, ¿no? Otra vez, la piedra va a servir como un elemento que guarda significados y se relaciona con otras cosas. Entonces, no es que sean unas rocas, sino más bien no se mueven, están quietos, no juegan bien. Y otra vez tenemos que hacer todo un proceso de deducción del significado que no es literal, no es explícito. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Espero les haya funcionado la clase. Yo los invito a que entren a la plataforma y vean muchos más ejemplos, ¿no? También los invito a que vean al día a día, como siempre, todo este tipo de mensajes y piensen, ¿esto es un mensaje explícito o es un mensaje implícito? Y ver justamente cuál es la diferencia entre uno y otro. Y bueno, pues nos vemos la siguiente clase y espero que les haya gustado y que les haya funcionado. Nos vemos, bye.